Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciba un saludo muy especial allá en cualquier sitio del mundo donde usted se encuentra escuchando este devocional. Gracias por unirse a este tiempo de bendición, tiempo de oración, de aprender la palabra y también gracias porque sé que usted la comparte a todo aquel que necesita aprender e instruirse, ¿verdad? Entonces, en esta mañana quiero hablar de la protección, las barreras de protección que el Señor estableció para el matrimonio. Y con esto quiero ir a Génesis 2:24, donde dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Qué palabra más completa que nos da aquí el Señor, ¿no? Al principio, desde que creó el matrimonio. Desde que el Señor estableció el matrimonio, allí directamente Él ha puesto, eh, nos ha enseñado, ¿no? A poner protección y barreras dentro del matrimonio para que estemos seguros, ¿no? Porque allí cuando dice que dejará al hombre a su padre y a su madre, no quiere decir que los olvide o que ya no cuente más con ellos, no, al contrario. Esto es porque cada uno tiene que, es con el deseo, ¿no? De establecer y ejercer la posición que le corresponde a cada uno dentro del matrimonio, ¿no? Como el varón es la cabeza, entonces, así mismo, si viven en la casa con sus padres o con sus suegros, pues sencillamente no pueden haber dos cabezas, ¿cierto? Que mande, porque o se le hace caso al uno o se le hace caso al otro, ¿verdad? Entonces es simplemente por respeto del uno al otro, del padre al hijo, ¿verdad? Cada uno tiene que ejercer su posición y trabajar de acuerdo a su función, ¿verdad? De acuerdo a lo que le corresponde. ¿Cierto? Es bueno recibir consejo de los padres, recibir de vez en cuando un consejo, pero no permitir que, o sea, que ellos ni ninguno de la familia se metan en la relación, ¿verdad? En la relación. ¿Por qué? Porque ahí tienen, una vez que se casan, se van a vivir, debemos empezar a ejercer ya nuestro rol, nuestra responsabilidad, aquellas cosas que hemos hecho ahí cuando nos casamos, ¿no? Dentro del pacto del matrimonio, ¿verdad? Esas barreras de protección para nuestro matrimonio son muy importantes. ¿Por qué? Porque de ahí depende la privacidad en nuestro hogar, para tener libertad de tener una buena relación, una buena comunicación en todas las áreas, no solamente como esposos, sino ya cuando están los hijos, ¿verdad? Porque eso es bendición para ellos, ¿cierto? Vamos a estarle dando el lugar, vamos a estar disciplinándolos, educándoles, enseñándoles conforme el Señor nos dirija, ¿cierto? Estas barreras son importantes en cualquier cultura, en cualquier lugar donde uno se encuentre, ¿cierto? Porque su propósito es mantener los problemas o disturbios que están afuera, que entren a su casa, ¿verdad? Y proteger todos o sea, los que están dentro, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están dentro? Pues los miembros de la familia, ¿cierto? El esposo, la esposa, los hijos, ¿verdad? Eh, los que, por ejemplo, el muro forma la barrera o límite más común que el hombre conoce, ¿cierto? Más común. ¿Por qué? Porque allí es donde se muestra el área o, por ejemplo, la propiedad de una persona, ¿cierto? O en una ciudad, en una nación, en un lugar, cualquier dominio, ¿verdad? Y ahí empieza a ejercer su dominio. Dentro de su privacidad empieza a ejercer su dominio, ¿cierto? Esto funciona en lo natural también y funciona en lo espiritual, ¿verdad? Allí las barreras, por ejemplo, ¿cuáles serían esas barreras que debemos tener en nuestro hogar para protección, para que no empecemos a tener ningún tipo de problemas ni nada de eso? Pues esa barrera simplemente es, por ejemplo, tener una misma cuenta bancaria, ¿cierto? Que no haya mentiras, que no cada uno esté por su lado y que ninguno sepa qué tiene el otro, qué hace el otro, ¿verdad? Eso es una barrera, es una medida de protección para saber, para que haya integridad, ¿cierto? Para que haya sinceridad, para que haya claridad dentro del matrimonio, ¿cierto? Por ejemplo, otra barrera sería tener la misma clave en el teléfono o en las redes sociales, ¿cierto? ¿Para qué?
para que no haya ninguna mentira, para que haya transparencia en todo lo que se hace, ¿cierto? De manera que si uno, por ejemplo, recibe un mensaje, la otra persona pueda leerlo, ¿cierto? Sin ningún problema, y de esa manera establecemos y podemos tener sinceridad el uno para con el otro, ¿verdad? Y, por ejemplo, los mismos contactos y todo eso, ¿no? Es establecer simplemente reglas, ¿cierto? Reglas de seguridad que controlan el bienestar del hogar y sobre todo de los hijos. No para mantener ahí el control, no es que yo tengo que ejercer control, mejor dicho, y no dejar ni respirar. No, son barreras de protección que mantienen al enemigo alejado de cualquier mensaje que quiera venir a meter ahí cizaña y traer problemas en el hogar, en el matrimonio, ¿verdad? O cualquier cosa que vaya a hacer, ¿cierto? Bíblicamente, por ejemplo, bíblicamente nos da aquí les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en Nehemías, ¿cierto? Cuando hubo la necesidad y la importancia de reedificar el muro, por ejemplo, de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Allí Nehemías nos da un claro ejemplo de que era cuánta importancia tenía de edificar, ¿cierto? Los muros, ¿cierto? Porque Nehemías comienza, o sea, cuando recibe las noticias que de las ruinas físicas y espirituales, ¿no? Y esto lo entristece profundamente, ¿cierto? Tanto que llora durante bastantes días, ¿cierto? Y Nehemías Nehemías era el copero de Artajerjes, algo así, ¿cierto? El rey de Persia, ¿cierto? Recibe permiso de regresar a Jerusalén con una misión. ¿Cuál era esa misión? Pues restaurar el muro, ¿verdad? Y entonces él lo que hizo fue organizarse y entre todos, o sea, repartió el trabajo y entre todos construyeron el muro en 52 días, ¿cierto? Sin embargo, Nehemías tuvo que alejarse por algún tiempo de allí también, ausentarse de ese lugar y el muro volvió y volvió otra vez los problemas, volvieron otra vez las cosas, tanto que cuando volvió, eh, volvió para que pudieran restablecer un verdadero culto a través de, o sea, en oración, ¿cierto? Con el pueblo para que el Señor trayera avivamiento nuevamente a esta ciudad, ¿cierto? Para que nuevamente las cosas volvieran a estar en su lugar. Entonces allí nos da un claro ejemplo, ¿verdad? Que estos muros funcionan dentro del matrimonio, de lo que le está hablando, de tener la misma cuenta, las mismas claves, de las redes sociales, las mismas cosas, de tener transparencia, siempre y cuando nosotros estemos agarrados de la mano de Dios. Tenemos que leer la palabra, formar un altar en nuestro hogar, no permitir que cualquier persona venga a nuestro hogar, ¿cierto? A traer distracción, a cualquier cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro del hogar tenemos que tener privacidad, normas, reglas, ¿cierto? Y allí establecerlas, cada uno cumplir su función, que el varón haga su función de ser la cabeza en todo, ¿cierto? Tanto espiritual como en todo lo otro, ¿cierto? La esposa que sea esa ayuda idónea, ¿verdad? Que edifica, que se somete, que es una mujer sabia, ¿verdad? Que edifica su casa, ¿cierto? Con su testimonio. Y así, por el mismo, si funciona eso bien, entonces los hijos seguro al 100% van a funcionar como tiene que ser y van a ser bendecidos, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, con esta pequeña reflexión les dejo, recuerden la importancia, ¿cierto? De respetar esas fronteras, esos límites, porque eso es lo que va a evitar la entrada de ladrones o invasores o cualquier cosa que venga a distraer o a traer maldición a su hogar, a su vida, a su matrimonio, a sus hijos, ¿verdad? Lea la palabra, forme un altar, póngase de acuerdo con su esposo, con su esposa, con su familia y establezcan esas reglas dentro de su hogar, de su familia, para que puedan ser bendecidos y siempre estén agarrados de la mano de Dios, porque eso no va a fallar. Bueno, Señor, doy gracias a Dios por este día, bendito Padre Celestial, porque tú nos amas cada día y nos hablas a través de tu palabra, Señor, nos enseña, Señor,
cómo debemos vivir, Señor, y más dentro del matrimonio, dentro del hogar, dentro de la familia, bendito Dios, porque es nuestro primer ministerio, nuestra primera responsabilidad que nos da como seres humanos, Señor, de ir, Señor, y volver a ti, Señor, y entregar, Señor, este altar familiar. Bendito Dios, en santidad, Padre de la gloria, Señor. Gracias te damos, Dios mío, Señor, por cada día que nos das, Señor, por ayudarnos y enseñarnos cada día a cumplir nuestras funciones como esposos o como esposas, Señor, como padres, como hijos, Señor, como ministros tuyos, Señor. Padre de la gloria, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Dejamos este día delante de tu presencia, Señor, creyendo de que tú eres Dios, verdadero Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, y que tú nos enseñas y nos ayudas cada día, así como les has instruido a ellos, Dios mío, también a nosotros, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga y que tenga un lindo día. Recuerde que si este devocional no llega a tus manos, puedes encontrarnos en Facebook, en Spotify, en YouTube, como Jazz Wonder Tips. Dios le bendiga, Dios le acompañe todos los días de su vida y gracias por unirse a este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.